quiere decir el perimetrio? Lo que está encima del útero. Está revestido completamente por el tejido peritoneal, a diferencia del cuello uterino, que está revestido por tejido vaginal, en la porción inicial, donde habíamos hablado, si ustedes no recordarán, una porción de la zona de transición, donde se presentaba mayor cantidad de la patología de cáncer. El perimetrio revestido por tejido peritoneal del cuerpo uterino. El miometrio, como su nombre es mio, músculo, el músculo liso. El endometrio es la parte interna del útero, donde se anidará el óvulo fecundado. ¿Qué quiere decir esto? Que el endometrio es la parte funcional, por así decirlo, del útero. Este endometrio tiene la capacidad de crecer y formar el nido que va a albergar al óvulo fecundado y por ende el desarrollo del feto. Ya eso también lo hemos hecho con la clase anterior. El endometrio es muy importante porque en este endometrio hay muchas patologías. Vamos a ver posteriormente. La irrigación del útero. Pregunta de examen. El útero recibe doble circulación. Esto es importante. Doble circulación. Primera es por las arterias uterinas directamente. Del tronco hipogástrico, ustedes pónganse a pensar cómo es las arterias y vayan al tronco hipogástrico, de ahí salen unas arterias directamente al útero. Son las arterias uterinas. Si seguimos, vamos a ver unas arterias ováricas que van a ir hacia los ovarios y de los ovarios van a ir unas ramas hacia el útero. Entonces, con esto estamos viendo que la irrigación del útero es por doble vía, por las arterias uterinas y por las arterias ováricas. ¿Por qué es importante entender esto? Es importante entender esto porque si nosotros tenemos un problema durante la cirugía y solamente clampamos las uterinas y querer hacer la operación, esta paciente va a seguir sangrando porque está recibiendo sangre por las arterias ováricas. Entonces, es bueno que ustedes entiendan esta parte. Entonces, recapitulando, es un órgano muscular hueco. Su medida 7 a 7.5, 4, 4.5 y 2 por 5.3 podría ser. Estructura el perimetrio por tejido peritoneal. Pregunta de examen. El miometrio, músculo liso, y el endometrio es la parte funcional del útero. Es la capa donde va a formarse el endometrio y donde va a anidarse o donde va, para que ustedes me entiendan, donde va a vivir el feto. La irrigación, doble vía, por vía uterina y por vía ovárica. Entonces, es un órgano muscular hueco. Vamos a ver esta parte, anomalías congénitas más importantes del útero. Estas anomalías, por así decirlo, no tienen mucha trascendencia. A veces es difícil el diagnóstico y a veces el diagnóstico es durante una cesárea o un examen ginecológico profundo. El útero unicorne, como ustedes están viendo, ¿por qué le decimos unicorne? Porque solamente tiene una trompa. Unicorne, un solo cuerno. Entonces una trompa como están viendo acá en la figura. El útero dúplex. El útero dúplex es un útero que en el medio ha crecido un tejido vertical que divide al útero en dos. Por eso dice útero dúplex. Y cada hemiútero tiene su trompa, la trompa derecha y la trompa izquierda, según están viendo el esquema.
Esta patología a veces hemos visto y el embarazo puede estar en cualquiera de estas cavidades. ¿Qué trascendencia mayor? No, porque todo va a ser igual, de repente parto prematuro, alguna otra cosa, pero al final se encuentra y es un hallazgo intraoperatorio a veces. El útero bidelfo con doble vagina. Miren, esto también hemos visto, yo personalmente he visto. ¿Qué quiere decir útero bidelfo? Dos, con doble vagina, o sea que es un útero duple, pero dividido con la vagina. Están viendo acá en el esquema que tiene su vagina propiamente dicha. Entonces, cuando nosotros examinamos en la vagina, vamos a ver un tabique vertical que divide la vagina y encontramos doble vagina. Y a veces hacemos el tacto por la una y el tacto por la otra. Esto sí hemos visto, no tan frecuente, pero a veces hasta en broma la señora decía, doctor, entonces, ¿cuándo me toca hacer relaciones por acá? ¿Y cuándo me toca hacer relaciones por acá? Entonces, eso no hay mucha trascendencia, no hay para preocupar a las pacientes, no hay que te va a producir cáncer, fertilidad. Eso sí podría ser, pero otra patología mayor no. Entonces, repitiendo, útero unicornio, un solo cuerno, útero dúplex, que tiene dos hemiúteros en todo caso y cada uno con una trompa, porque la pregunta sería, ¿en el útero dúplex cada útero tiene su doble trompa? No, es una trompa nada más. En útero bidelfo, con doble vagina, son dos úteros, entre comillas, dos medios úteros y dos vaginas. Y esa vagina también, en el centro de la vagina hay un tejido que divide la vagina en dos. Ahora, infecciones de la vagina, infecciones. Toda infección del útero es grave. Meterse eso en la cabeza es grave. No es broma. Y eso sí, meterse en la cabeza. La mayor parte de las infecciones del cuerpo uterino son infecciones del endometrio o de la parte funcional que estamos hablando, conocido como endometritis. Cuando hablamos de endometritis, es una inflamación o infección del endometrio. Su etiología más frecuente es por los abortos, complicaciones obstétricas, gonorrea, tuberculosis y por ciertos procedimientos médicos como biopsias, cauterizaciones cervicales, histerosalpingografía, etc. La histerosalpingografía es un examen radiológico que se hace a la mujer poniendo a través del cuello uterino una sustancia radioopaca que se introduce a presión y esta va a ingresar por todo el útero y va a ir hasta las trompas de falopio y de ahí va a llegar hasta la periferia del ovario. Y si hacemos esta prueba y no encontramos que esta sustancia pase hasta esa zona, vamos a llegar a la conclusión de que la patología de la señora o su infertilidad es por problemas de las trompas de falopio que están obstruidas. La obstrucción de las trompas de falopio es consecuencia de una infección, probablemente una endometritis. Antiguamente, las señoras que tenían el problema de las trompas de falopio, nosotros pensamos que era la gonorrea y la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que mucho le gusta este tipo de tejidos de las trompas. Y siempre encontramos que sí, pues teníamos que darle tratamiento para la tuberculosis, porque es un germen que se anida mucho en las trompas de falopio. Las infecciones postabortivas.
Esto yo les decía, las infecciones posabortivas no es broma. A veces usted dice, pero a mi familia, a mi enamorada no le pasó nada. Sí, pues no le pasó nada. ¿Por qué? Porque probablemente ha sido un aborto completo, un aborto, ha recibido mucho antibiótico, bueno, o es la suerte. Pero las infecciones posabortivas son graves y a veces puede terminar con una histerectomía. La patogenia de esta entidad reside en la introducción de gérmenes agresivos a la cavidad uterina mediante un catéter, un dilatador, una legra. Antiguamente usaban sondas para hacer abortar, le ponían una sonda en el cuello del útero y esto permanecía en el cuello del útero hasta dilatarlo y producirse el aborto, pero era un caldo de cultivo. Había unos dilatadores de metal. La negra que actualmente se usa, esas negras, si se usa esas negras, tienen que estar bien esterilizadas, etc. El embrión y sus membranas constituyen un caldo de cultivo ideal para el desarrollo de bacterias. Los crímenes más frecuentes de una infección post-abortiva o una endometritis es la Escherichia coli, las pseudomonas y los Clostridium perfringens. Esos son los más graves. Las pseudomonas, Clostridium, son los más graves. El estafilococo. Esto de las pseudomonas o prácticamente son gérmenes anaerobios. Tienen mucha agresividad y te puede producir la muerte en horas. Le contaba al grupo anterior, cuando yo era calichín, médico joven, hay una señora que se le había muerto el bebé, un óbito fetal, y pasamos visita y estaba en labor de parto. Y la señora se conocía con uno de los colegas y le pidió por favor que le viéramos. Y como estaba en labor de parto, el doctor, ya con mayor experiencia mía, no, esto va a continuar. Le dijo, no, ¿para qué vamos a operarte? Era una paciente morena. Y eso habrá sido pues a las 10 de la mañana. Y ya terminamos la visita, nos retiramos y a eso de las 2:30, 3 de la tarde nos llaman urgente a sala de partos y la paciente había fallecido. Miren, de 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde había hecho una sepsis por pseudomona y el abdomen se le había hinchado a tal grado de que no podía respirar y se murió por asfixia. Y cuando la pasamos ahí, salió un montón de gas fétido, purulento. Entonces, esta paciente probablemente ha estado infectada con una de estas pseudomonas, que es grave. Y ustedes también han visto que la E. coli, ¿dónde es germen de dónde es? De la caca, de las heces. ¿Y cómo puede entrar E. coli hasta ahí? A veces son pues contaminaciones, a veces a propósito, contaminaciones por casualidad. Entonces, esto es muy importante que ustedes entiendan. Infecciones ginecológicas grave. Usted tiene un paciente que va a venir con una secreción purulenta, fétida, la paciente está en mal estado, con fiebre, taquicardia, inmediatamente derivarla al hospital. Inmediatamente derivarla al hospital. ¿Por qué? Porque esta paciente se puede morir en horas. Los síntomas de un aborto infectado son, ¿cuáles son? Dolor pélvico casi constante y a veces espasmódico. ¿Qué quiere decir? Me duele en el bajo vientre, doctor, y a veces me duele como si fuese cólico. Hemorragia vaginal, escalos fríos, postración según la gravedad. A la exploración encontramos algunos signos peritoneales con rigidez abdominal y dolor a la percusión. Esto lo hemos hecho en el curso pasado, cuando hablamos de reacciones peritoneales, cuando hablábamos incluso del punto de McBurney, Murphy y todas esas cosas,
Algo parecido, ustedes van a tener que hacer la percusión en el bajo vientre y hacer el signo del rebote, y si hay irritación peritoneal fuerte, doloroso, incluso el paciente se pone en una posición antálgica, dobla la pierna y de costado. Habitualmente el abdomen está balonado, distendido, hay hilo paralítico, no puede eliminar gases, hay escasos ruidos hidroaéreos. Miren, quiero que esto lo vean, lo recuerden. No es abortar por abortar, e incluso no es hacerse un examen ginecológico por hacerse, porque están viendo el peligro que puede conllevar a una infección por casualidad, incluso de arrastre, que entre una pseudomonas, un E. coli, un Clostridium perfringens, es grave. Entonces, ante una infección, es importante que ustedes tengan que actuar. Si tienen pacientes con antecedentes de aborto, ver que esté tomando sus antibióticos, que esté cumpliendo con las indicaciones médicas y que acuda a su control. A veces se va y se acabó. Se pone la pastillita que creen que han abortado y al final no han abortado. Eso que quede bien claro. Felizmente actualmente ya no se mueren los pacientes por esto. Se mueren ya por aborto, pero se mueren por abortos incompletos infectados, porque creen que porque se ha puesto la pastillita y abortó, no le pasó todo, y no se dieron cuenta que se quedó un poco de placenta, y esa placenta, esos restos endometriales, han sido caldo de cultivo de estas pseudomonas Clostridium, y los pacientes se mueren. Se mueren. El examen vaginal. El examen vaginal también, como también ustedes saben, no es tan fácil, es fácil en realizar, pero no podemos realizar entre un montón de gente, pues a nadie le va a gustar que estén mirando lo que se está examinando. El examen vaginal se puede encontrar, cuando entramos en la cavidad vaginal, podemos encontrar cuerpos extraños, como sondas, gasas, en el cuello uterino. Antiguamente los señores se hacían abortar usando sondas. La sonda se metía en el cuello del útero, se ponía y se quedaba ahí. Y ese cuerpo extraño hacía que el cuello uterino se ablande y se produzca la eliminación del producto. Pero estando por varios días, es caldo de cultivo. Y como les decía, a veces no elimina todo y al final la paciente termina en un aborto séptico. A veces encontramos gasas o lesiones en el cuello uterino. A veces vemos la salida de decidua necrótica, o sea, descensos necróticos o de membranas embrionarias. El útero está agrandado, blando y doloroso. Y a veces cuando se quiere volver a hacer un legrado ahí, es donde se perfora. Los ligamentos anchos aparecen engrosados. Si la infección avanza, puede llegar a la sepsis, a un shock séptico. Lo que tenemos que evitar es que llegue al shock séptico. El shock séptico es casi 80% de mortalidad en un cuidado de UCI. Entonces, ustedes van a tener que tener siempre presente esto, y sobre todo pacientes que van a llevar al consultorio, a veces ellos no dicen la verdad, tampoco no hay que discutir con la paciente, hay que hacerle la anamnesis y actuar como debemos actuar. En el tratamiento debe ser en equipo cuando ya tenemos problemas, no solamente el ginecólogo. Hay que llamar al médico internista, ginecos obstetras, a veces hasta los cirujanos. Y a veces el tratamiento de un shock séptico es la extracción del foco séptico. En este caso, el foco séptico sería el útero infectado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No solamente antibióticos, porque ese útero infectado está bombardeando de gérmenes hacia nuestra economía y al final tenemos el shock y nos morimos. Entonces, hay que sacar ese foco infeccioso.
No, pero es una niña, pero ¿qué hacemos? Yo quiero una niña que viva, no una niña. Los criterios para una instauración del tratamiento. Mayores que van a presentar los siguientes signos que vamos a conversar. El pronóstico de este cáncer es mejor que el del cuello uterino. No es tan agresivo como el cáncer del cuello uterino. El cáncer del cuerpo uterino es el único cáncer ginecológico que duele precozmente. Entonces, una pregunta de examen. Me acuerdo haber hecho esta pregunta. El cáncer del cuerpo uterino es el único cáncer ginecológico que duele precozmente. Entonces, mujeres posmenopáusicas que tienen algunos dolores en bajo vientre, y aparte de eso pueden presentar sangraditos u otro tipo de molestias, sospechar siempre en este tipo de cáncer. Claro que es raro. En todo caso, en toda mujer vieja, entre comillas, como te le digo para que no se moleste, mayores, siempre demostrar todo lo contrario. ¿Qué quiere decir? Si me viene una señora mayor al consultorio con estos síntomas, lo primero que debo decir, esto es cáncer. Entonces yo tengo que demostrar lo contrario, que no es cáncer. No es a veces al revés. Yo debo decir, esto es cáncer. Entonces demostrar que esto no es cáncer. A ver, ¿por qué no podría ser cáncer? Buscar todos los antecedentes. Propagación del carcinoma del cuerpo uterino. Propagación, ¿por dónde van? El crecimiento es a través de la pared uterina. Invasión al cuello uterino. Metástasis por vía hepática, sanguínea y linfática. Por eso que nosotros, cuando tenemos este tipo de pacientes, pedimos incluso radiografías, ecografías de las partes blandas. Vemos el hígado, hasta los pulmones pueden llegar estos tejidos y comenzar a invadir a toda nuestra economía y el paciente se va a morir. Síntomas del carcinoma del cuerpo uterino, hemorragia uterina.
Toda hemorragia durante el climaterio, especialmente después de la menopausia, es muy sospechosa de cáncer. En esto quiero detenerme un poco. Cuando son pacientes menopáusicas jóvenes, un poquito más a veces avanzada en edad, a veces vienen al consultorio presentando una hemorragia grave. Incluso ingresamos a la sala de operaciones y le hacemos un legrado uterino. Pero el legrado tenemos que mandar anatomía patológica. Y en muchos pacientes lo que encontraron es un endometrio rezagado, pero que no es cáncer. Entonces, pero ya es un diagnóstico de descarte. Si la paciente viene sangrando, legrado. Y todo lo que se saca, mandar a anatomía patológica. Porque puede ser un cáncer. Dolor más pérdida de peso que se presente en etapa tardía. ¿Qué quiere decir? A ver, una señora mayor que tenga dolor en bajo vientre, está perdiendo de peso, está desmejorando, y a esto añadir que tiene un poco de hemorragia, que tiene una secreción purulenta, ¿qué vamos a pensar? ¿Un cáncer de cuerpo uterino o cáncer de cuello uterino? A veces tampoco no vamos a decir de cuerpo, no, es un cáncer ginecológico entonces. Siempre tener, siempre esto. El diagnóstico. El diagnóstico, no seamos como la nueva generación que todo quiere ser por análisis y ahí se pierde mucho tiempo. Es a través de una buena historia clínica. Quiera o no quiera, a ustedes se les ha dado a conocer la historia clínica, se les ha enseñado cómo manejar la historia clínica. Vamos a aprender a hacer el examen ginecológico. Vamos a ver, a ver también qué cosa es una biopsia a través de un legrado uterino y un examen anatomopatológico. Todo lo que se saca de la cavidad uterina, del cuello uterino o de cualquier parte del cuerpo, hay que mandar anatomía patológica. No lo debemos botar, no lo debemos eliminar, porque podemos estar perdiendo tiempo. A veces, como les vuelvo a decir, con un legrado uterino la paciente cede el sangrado. Pero si yo no tengo el resultado, la paciente se va a sentir sana y se va. Y después de varios años regresa con la enfermedad más avanzada y en estadios terminales. Entonces, el cáncer no te invade al toque, no te mata al toque, pues. Por eso que tiene un tiempo. Como hablamos del cuello uterino, son 10 años, más 5 años, 15 años, para que recién se haga evidente el cáncer, igualito en el cuerpo uterino. Entonces, no debemos confiarnos mucho. Complicaciones del carcinoma del cuello uterino y también del cuerpo sería. ¿Qué pasa acá? Ascensión de los gérmenes. ¿Qué quiere decir? Que los gérmenes de la vagina ascienden hacia el cuerpo uterino, a través del cuello uterino, produciendo una infección grave. Y lo siguiente es una inflamación que acompaña al cáncer del endometrio, que puede originar un piometra. En estos pacientes presentan flujo purulento, especialmente pastosos, fétido en las mujeres de edad avanzada. Indica la existencia de un piometra. ¿Qué es piometra? Infección de la cavidad uterina. Y que detrás de esto está escondida un carcinoma de cuerpo uterino. Por consiguiente, miren, un flujo purulento en mujeres mayores, menopáusicas, digamos, es sospechoso de pensar de que esto no vaya a tratarse de un carcinoma del útero. Vienen a la emergencia, señoras, botando secreciones purulentas, como ustedes dicen, a olor a perro muerto, a olor a perro muerto. Eso en mujeres mayores, pensar que es un cáncer. Hay que darle tratamiento, antibióticos, hacerle drenar ese piometra y, en fin, si se puede operar, sacar el útero, se operará. Si no, se va a tener que mandar a que reciba un tratamiento en neoplásicas. El tratamiento en estos casos es quirúrgico.
más radioterapia y quimioterapia. La radioterapia es poner yodo radioactivo, el activo, y poner a través de la vagina y se coloca dentro del útero. Y esto va quemando, va quemando, va quemando el tejido canceroso. La quimioterapia, ya ustedes saben, son medicamentos muy potentes por vía endovenoso, que a veces es de mucho sufrimiento para el paciente. El paciente sufre y a veces en plena quimioterapia se muere, pero es bueno. De todas maneras, recalcar que el cáncer del cuerpo uterino no es tan agresivo como del cuello uterino. El cuello uterino te va a matar más rápido. El del cuerpo uterino te va a matar, pero más lento. Pero si haces un diagnóstico precoz, la paciente se va a morir a los 100 años. El sarcoma de útero. El sarcoma de útero es muy raro, es un tipo de cáncer, pero raro. Puede producirse en el tejido muscular del útero, constituye más o menos el 3% de los cánceres del cuerpo uterino, que son raros. El dolor en bajo vientre es precoz. Insistimos eso. Mujeres viejitas que les duele mucho, no encontramos otra cosa, siempre sospechan un carcinoma de cuerpo uterino. Se ha especulado mucho de que el sarcoma se origina de los leiomiomas o de los miomas. ¿Qué quiere decir? Pacientes con miomas o con fibromas o leiomioma que dicen, esto se puede convertir en cáncer, es muy raro. Existe mucha controversia, pero sí tenemos que tener en cuenta que el 0.4 al 0.8 de leiomiomas pueden volverse en sarcomas. O sea, pueden volverse cancerosos, pero la incidencia es muy baja. A veces la paciente se muere de otra enfermedad que de cáncer. Otros sarcomas, del estroma endometrial, tumor mesodérmico mixto. El tratamiento debe ser precoz y la histerectomía radical en los casos de indicación. La clase va a terminar acá, pero vamos a conversar un tiempo más con ustedes lo que conversamos con los pacientes, perdón, con los alumnos de la serie del grupo A. Cuando tenemos estos pacientes, y no solamente estos pacientes, cuando tenemos pacientes en nuestra institución donde vamos a ir a hacer nuestro serum o donde vamos a ir a trabajar, y tenemos que hacer la referencia. Esto a nosotros nos ha costado sudor, lágrimas y sufrimiento para que se entienda. Yo les voy a hablar un poco, no de política por si acaso. Yo no soy político, ya estoy viejo. Lo siguiente, estoy viendo la humanización del parto. Los pacientes de la calle se quejan de que el tratamiento en el hospital es antihumano, el tratamiento en el hospital no es humano. Podrían tener razón, pero en ginecología no ocurre eso, es diferente. Ginecobstetricia es como una isla de todo el hospital, porque nosotros hemos avanzado mucho en cuanto al trabajo de la humanización del parto, en cuanto a entender a la paciente, y vamos a comenzar con lo siguiente. Y esto para ustedes, ¿ah? ¿Por qué está existiendo muchas cesáreas? ¿Y por qué antes no había cesáreas? El problema es lo siguiente, no todo por si acaso, no, hay otras cosas también, estamos dirigiéndonos a esto. ¿El parto duele o no duele? Primero vamos a partir por ese lado. ¿La labor de parto duele o no duele? Sí duele, doctor, porque mire cómo está gritando mi mamá, cómo se está tirando al piso, cómo se está jalando los cabellos, cómo está. Sí duele, doctor.
Sí, pues, la paciente está haciendo eso. A veces hasta nos mienta la madre, nos arañan, nos golpean a los que estamos atendiendo el parto. Y después del parto, al día siguiente, señora, ¿cómo ha hecho eso usted? Pues mire, me ha golpeado, me ha mentado la madre, mire lo que ha roto. Yo, doctor, yo he hecho todo eso. No, doctor, en todo caso, perdóneme. Esta parte quiero que ustedes lo entiendan. La labor del parto, la paciente entra en un estado, ¿qué le digo? En stand-by. Ella no va a recordar, ella no va a sentir dolor, pero va a gritar para tener fuerzas, para expulsar. Los que sufren son los familiares. Por eso que a veces en el hospital no queremos que entren los familiares, sobre todo la mamá, el esposo, que son más nerviosos. Y ellos van a veces a presionarte a que hagas una cesárea. Porque al final, si yo no les hago cesárea y por A o B un óbito fetal, me van a enjuiciar. Y aparte la cesárea va a ser más fácil para mí que estar viéndolo sufrir a la paciente. Entonces, queremos que ustedes entiendan esa parte. La paciente entra en un trance. Por eso, pues, si tanto sufrimiento, ¿y por qué al año siguiente regresa embarazada? Entonces, quiero que me entiendan esa parte. No quiere decir que no le duela, sí, pero la paciente entra en un trance que al final no recuerda. Los que sufrimos somos la familia que estamos viendo. A veces, preferible que no ingrese la familia o que ingrese un familiar que tenga carácter. A veces, ustedes muchos habrán visto, ese doctor es malo, ¿por qué le grita? Señora, ya, póngase tranquila, señora, ya, puje, vamos, puje. Eso no quiere decir que le estamos gritando, estamos poniéndonos fuerte y estamos ordenando para que la paciente continúe con su labor de parto. Esa parte ustedes entienden mal y por eso que a veces hablan mal del hospital. Entonces, entender que la labor de parto, la paciente entra en un trance que al final ni se va a recordar de que lo dio